Buenas tardes, profe. Sí se le escucha muy bien. Buenas tardes, Margaret. Gracias. Bueno, ¿qué tal están todos por ahí? ¿Cómo estás, Mónica? Hola, Rubén. Hola, Juan. Hola, Rodrigo. Hola, Blas. Carmen. Juan Marcelo. Natalia. Jessica. ¿Cómo les trata el día de hoy? ¿Todo bien por ¿Qué ahí? tal, bro? Ya terminando de ver el partido de Argentina. Ya está terminando, ¿verdad? Sí, remontada 3-2. 3-2, ok. Perfecto. A ver un poco, 3-2. Gracias, Jessica. Bueno, qué suerte que ya termina, porque si se extendía un poco más, entonces capaz no se iban a conectar luego. Bueno, referente a la clase de ayer, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer? Si les gustaría profundizar sobre algún punto en particular, ¿cómo lo vieron? Voy a dejar abierto el micrófono para que hablemos un poco antes de empezar la clase de hoy. Profe, ese tema de que donde dijiste el tema de primero reconocimiento, posterior aceptación y posterior elección, eso vas a mencionar varias veces durante todas las clases Eh, ¿Sobre qué punto ese, Juan? sobre el marketing. O sea, para ser reconocido alguien primero tiene que ser, o sea, para ser electo alguien primero tiene que ser reconocido, luego aceptado y posteriormente elegido. Ah, sí, pero eso nos dimos ayer. Eso vamos a dar principalmente en marketing digital y después en la clase sobre campañas electorales. Y sí, vamos a repetir varias veces, vamos a profundizar, vamos a hacer mucho énfasis en ese punto. Sí, Súper importante. mencionaste brevemente, profesor, por eso no me acordé. Por eso lo que Ah, consulté, o bueno. sea, si vas a seguir tocando ese tema. Sí, excelente. Gracias, Juan. Sí, vamos a seguir tocando ese tema, sí o sí, luego. Es súper importante para entender los pasos para posicionar una candidatura y después ir en busca del voto a través del marketing, ¿verdad? Independientemente o en paralelo a la actividad política. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario o tema que le gustaría profundizar más sobre el marketing político? Están muy callados hoy, ¿eh? Consulta, profesor. En el tema de, o sea, dentro del contenido, nosotros vamos a dar legislación sobre el marketing o no compete eso. No, no vamos a hablar sobre legislación, sobre el marketing. No vamos a tocar esos puntos. Vamos a hablar exclusivamente sobre lo técnico de la aplicación del marketing en gobierno, en comunicación, en campañas electorales, pero no sobre su contenido legal. ¿Está bien? Bueno, le damos la bienvenida a los compañeros que se van sumando. Estamos hablando un poco si es que les gustaría consultar o profundizar algún tema en particular sobre el marketing político antes de empezar la clase del día. Entonces podemos dar un pantallazo de lo que vimos ayer antes de empezar lo de hoy porque están conectados básicamente. Está todo clarito. La profe, Hola Laura, ¿cómo ¿qué estás? tal? Y la verdad que ayer fue muy clara la clase. De hecho que al leer seguramente van a surgir algunas preguntas, pero por el momento a mí me quedó claro la evolución del marketing político. Excelente. Gracias Laura. Súper entonces. Bueno, bueno, voy a compartir entonces mi pantalla y vamos a comparto un minutito. Ahí estamos. Me dicen si se ve todo en orden. ¿Cómo lo ven? Sí, profe, se aprecia súper bien.
Súper, gracias. Bueno, a partir de este momento yo ya no les veo tampoco, así que cualquier consulta o comentario que tengan pueden interrumpir la clase sin ningún problema luego. Esa va a ser la dinámica cuando queremos profundizar en algún punto en particular. Si escriben directamente en el chat no les voy a poder leer lastimosamente. Al final de la clase recién vamos a poder abrir el chat para leer. Bueno, en esta clase número 2 vamos a hablar sobre la propaganda política. Vamos a hablar sobre la propaganda. Y es súper importante, es determinante que nosotros hablemos de propaganda cuando hablamos de marketing político, porque hay una confusión grande entre propaganda, entre publicidad, entre el trabajo del marketing político, la comunicación y demás. Antes de pasar a hablar o preguntarle o abrir micrófono sobre la definición, vamos a hacer un poco de memoria otra vez, vamos a hacer un poco de historia otra vez, al igual que ayer, y vamos a remontarnos a la Roma de 1622. En este caso no vamos a hablar de la antigua Roma antes de Cristo, sino la Roma ya de los años 1600, el Papa Gregorio XV. Atiendan a esta autoridad. El Papa Gregorio XV crea una institución que es para la propagación de la fe católica, que estaba obviamente con sede en Roma. Esta congregación, ¿de qué se encargaba específicamente? De esparcir la fe católica en todo el mundo, en los lugares en donde era necesario instaurar o llevar la religión católica. ¿Qué se hacía desde la congregación? De ahí nace todo, ¿verdad? Todo lo que tiene relación con la propaganda. Lo que acá estamos viendo en imagen es el edificio actual, el palacio actual de esa congregación. Y esa congregación tenía el nombre de Propaganda Fide, de Propaganda Fide. Vamos a ver el concepto etimológico también a qué hace alusión. Pero como habíamos visto al inicio, era para propagar la fe. Entonces, ¿qué se hacía desde esa congregación de propaganda fide? Se coordinaban misiones religiosas en territorios estratégicos, principalmente en los lugares en donde la fe católica no estaba presente o donde podían hacer algún otro frente o alguna otra religión que le pueda hacer frente a la autoridad de la Iglesia Católica. Perdón. En segundo lugar, esta congregación formaba y enviaba clérigos para expandir la doctrina, para expandir la palabra. También traducía y distribuía textos para facilitar la evangelización. Entonces acá vemos cómo en otros países no solamente estaba ya presente la palabra en latín, sino ya en diferentes idiomas, como para que se puedan evangelizar ya en todo el mundo, trascender un poco la zona de Roma. Y por último, esta congregación controlaba el mensaje doctrinal y financiaba la difusión de todo lo que se estaba haciendo. Imagínense que de esta forma, de esta congregación de propaganda fide, que tenía como objetivo propagar la fe católica, nace el mismísimo término propaganda. Nace el término propaganda y vamos a irnos a la etimología, mejor dicho. Propaganda viene del latín propagare, que significa multiplicar o difundir. Es decir, es una difusión organizada. Se difunde algo que previamente se trabajó, se difunde algo que tiene eh, como objetivo instaurar algo. ¿Correcto? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Un comentario, apreciación? Sí, en cuanto a la propaganda, se entiende que es la publicidad de algún material político, pero entre el marketing político y la propaganda, ¿qué diferencia hay? Porque marketing podemos hacer todo el tiempo, en todos los lugares, pero la propaganda tengo entendido que está legislado. Excelente pregunta, Laura. Vamos a llegar también a ese punto y vamos a profundizar muchísimo porque tenemos que diferenciar, tenemos que saber de qué manera nosotros podemos
utilizar estas herramientas. ¿En qué momento nosotros hacemos propaganda? ¿En qué momento nosotros hacemos el proceso completo del marketing político? Si la propaganda es parte del marketing o cómo funciona. Y para eso, esta es la frase de cabecera que utilizamos para la definición de la propaganda y para poder diferenciar correctamente de todo lo que habíamos visto y lo que mencionó Laura también. La frase dice, si cambia la opinión, es publicidad. Si cambia la convicción, es propaganda. ¿Alguien tiene encendido el lápiz? Ahí te seguro. Si cambia la opinión, si cambia tu forma de ver las cosas para tomar una decisión, o si cambia tu forma, o mejor dicho, si cambian tus valores, es propaganda. Esta frase es bastante genérica y envuelve esa diferencia esencial que tiene la publicidad y la propaganda. Pero vamos a ver en un recuadro punto por punto a qué hace referencia que la propaganda cambia la convicción, cambia valores y que la publicidad cambia opiniones, que son dos cosas completamente diferentes. Imagínense que una convicción guía el sentido de tu vida, guía tu forma de actuar y de reaccionar ante el mundo. Y mientras que la opinión es nada más que eso, es una opinión que puede llegar a variar para que tomes decisiones, pero tu esencia como persona sigue siendo la misma. Definición de propaganda. Como dice acá, la propaganda es una tentativa para ejercer influencia en la conducta de la sociedad, de manera que las personas adopten una opinión y conducta determinada. A diferencia de la publicidad, la propaganda ejerce una influencia en una masa, en un grupo grande, en toda la sociedad, para que pueda adoptar una conducta. Cuando nosotros hablamos de propaganda, está fuertemente vinculado con la política, está fuertemente vinculado con ideologías políticas, imagínense, y comportamientos, ¿verdad? Una cosa es que vos tengas una opinión sobre un caso político y otra cosa es que vos tengas una conducta determinada sobre un tema político. Ahí nos podemos nosotros dividir entre aquellos que practican y comulgan con la ideología socialista, aquellos que se consideran un poco más de derecha, aquellos que tienden más los extremos o quienes se mantienen un poco más en el centro. Todo lo que tenga como objetivo cambiar la conducta es parte de la propaganda, o es la propaganda en sí, ¿verdad? La publicidad es una, ahora vamos a ver, es una herramienta nada más. Y desglosemos palabra por palabra. ¿Qué es la propaganda entonces? Es un lenguaje de palabras y símbolos. Palabras y símbolos es lo que nosotros vamos a encontrar muchísimo en propaganda. ¿Qué canales usa para que la propaganda se pueda transmitir? Usa medios masivos de comunicación. Trata de, como se dice hoy en día, de spamear algo para tratar de instalar algo fuertemente, con rudeza. ¿A quién se dirige la propaganda? A todos, a las masas. No estamos hablando de pequeños segmentos, de grupos, de sectores, no, estamos hablando de la masa porque la masa es de mayor facilidad de control, ¿correcto? De influencia. ¿Por qué decimos que la propaganda es una tentativa? Porque la propaganda no es algo natural, no es algo espontáneo, es algo que está organizado, es algo que está diseñado, es algo que está planificado. Porque al momento en que nosotros diseñamos un trabajo de propaganda, nosotros tenemos un objetivo. Y el objetivo en general es adoptar o cambiar una conducta determinada. Entonces la propaganda es una tentativa, porque es algo que está diseñado. Está diseñado para ejercer una influencia. El objetivo es cambiar una forma de creer, una creencia, un comportamiento que dirige tu vida en general, que vos puedas ver de otra forma el mundo y actuar en consecuencia. Ejerce influencia en la conducta de la sociedad. Estamos desglosando acá esta definición de forma que podamos entender que la propaganda es una maquinaria inmensa que, como ven, no sirve
para la promoción de productos y para la venta y compra, para la oferta y la demanda. Estamos hablando de la dirección que toma una masa de una sociedad o una sociedad en su gran mayoría. Por eso, la conducta que busca cambiar la propaganda es la conducta colectiva, es la conducta de la sociedad en general. Adelante, Jessica. Tardes, profe, buenas tardes a todos. Tengo una consultita. ¿Quién sería el profesional que eventualmente aplica este tema del marketing político y la propaganda política también, o están diferenciados? No sé si se entiende, si abarcan Sí, ambas disciplinas o excelente, cómo. excelente. Gracias por tu pregunta, Jessica. Si bien son dos cosas distintas, un mismo profesional puede trabajar en estas herramientas. Hola, Jorge Brizuela. ¿Alguien puede, alguien del IPEL me puede ayudar a silenciar a Jorge Brizuela? Ok. Eh, ¿Se encuentra alguien del IPEL presente? Bueno, en el caso que alguien del IPEL me escuche, les pido por favor si pueden atender en el caso que se active un micrófono y de esa forma interrumpa la clase. Por favor, les pido. Bueno, vuelvo a compartir pantalla y me dice si se ve todo bien. Sí, se ¿Ven mi ve, pantalla? profesor. Ahí se ve ¿Listo? mejor, profe. Gracias, gracias Rolando, gracias Alba. Bueno, los profesionales que nos dedicamos al marketing político, a la propaganda, a la publicidad, a la comunicación política, realmente es una profesión variada. De mi parte, voy a hablar por mí únicamente y también por mi señora esposa, que trabajamos juntos, ambos somos politólogos y nos dedicamos al marketing, a la propaganda, a la publicidad, a la comunicación para campañas electorales y comunicación gubernamental. Sin embargo, existen también profesionales de la propia publicidad, ¿verdad? Publicistas, existen marketineros, existen eh, incluso personas que se dedican a la estadística, que también trabajan en estas disciplinas y que utilizan todas las herramientas, ¿verdad? Había dicho al inicio que por más que sean herramientas diferentes, tanto el marketing como la publicidad, la propaganda, son cosas distintas, son cosas que los profesionales, que como profesionales podemos utilizarlas todas. No sé si responde eso a tu pregunta. En el caso que sí, avanzamos. En realidad, yo también pensaba lo mismo, que era como que más abocado a las ciencias políticas. Excelente. Sí, también, también, Jessica. ¿Por qué más hacia las ciencias políticas? Porque el marketing es marketing, así de sencillo. Pero el marketing político exige tener una visión del contexto político y del escenario político, tanto local como internacional. Y una persona puede tener una formación importante en el mundo de la publicidad y del marketing, sin embargo, si no tiene esa visión política, difícilmente se pueda complementar, ¿verdad? Se va a tener que trabajar necesariamente con equipos políticos, otra vez, externos, como para poder complementar un poco esa visión profesional de la publicidad con la visión política. Bueno, avanzamos. Entonces, el objetivo de todo esto que vemos de la propaganda es que las personas adopten una opinión y una conducta determinadas. El foco está en instalar una visión del mundo y orientar acciones. Siempre al iniciar la clase vamos a hablar en términos generales y vamos a tratar de ir siempre lo más específico y después hasta hablar de casos puntuales, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias
súper marcadas entre la propaganda y la publicidad. Hay un escritor francés llamado Jean-Marie Domenach que justamente escribió un libro llamado La propaganda política, que también lo pueden encontrar gratis en Google si buscan la propaganda política de Jean-Marie Domenach. Y tiene una frase también determinante para el material que dice, la propaganda puede compararse con la educación, pero las técnicas que emplea buscan convencer y subyugar sin formar, por lo que la hacen su antítesis. Es decir, utilizan, el objetivo, mejor dicho, es el de cambiar tu conducta, cambiar tu forma de ver las cosas, pero sin una formación detrás. Es decir, estamos hablando acá de una gran forma de persuasión, de una gran forma de manipulación, entre otras cosas. Si es que vamos a graficar o vamos a poner un cuadro para que podamos ver algunos puntos que separan la propaganda de la publicidad, vamos a ver el primer aspecto. El objetivo principal de la propaganda, ¿cuál es? Es persuadir ideológicamente para influir en creencias y para influir en valores. Si antes vos no creías en el matrimonio igualitario, en otras, no sé, proyectos, otro tipo de leyes, etcétera, y alguna presión publicitaria o algún trabajo propagandístico, alguna maquinaria, tanto de prensa como de vía pública o de grupos políticos en donde te invitaron, te hacen cambiar esa visión, es que modificaste tu conducta, tu opinión y tus valores movidos por un trabajo importante de propaganda. Siendo que la publicidad tiene como objetivo principal promover productos, servicios o marcas. Este es, este es el primer aspecto que nosotros tenemos que ir diferenciando la propaganda y la publicidad. La propaganda es mucho más fuerte, como están viendo acá, es mucho más dura, mejor dicho, como objetivo, dirigido directamente a las masas, ligada directamente con la política, trata de cambiar tu conducta y tu opinión y tu forma de ver, mejor dicho, el mundo y de actuar. Y la publicidad promueve productos. Lo único que hace es cambiar tu opinión para tomar decisiones nuevas, decisiones de comprar algo, de acceder a algo, de interesarse por algo, etcétera. El segundo aspecto que vamos a ver es el contenido. Normalmente el contenido de la propaganda son ideas políticas, son doctrinas, son visiones del mundo, cosas que nos hacen cambiar, siempre teniendo en cuenta que nosotros lo que queremos tratar es cambiar la conducta, cambiar los valores, que es algo que no se logra con un spot televisivo, que no es algo que se logra con un jingle, que es, ahora vamos a ver que es una maquinaria inmensa de todos los medios masivos de comunicación y todas las herramientas a utilizar durante un tiempo determinado, los que instalan este tipo de conductas y de visiones del mundo que la propaganda quiere cambiar. El contenido de la publicidad son beneficios, precios, atributos del producto y demás. Me están siguiendo el hilo, ¿verdad? Por un lado, entonces tenemos la propaganda, que es bastante duro, repito esa palabra porque es la que mejor le define, es bastante dura la propaganda, al ir dirigida a las masas para un cambio de conducta, y la publicidad ir dirigida a segmentos para promover productos, compra, venta, etcétera. El Una emisor, consulta, sí, sí, antes de adelante. pasar. Por Sí, sí. ejemplo, me vino a la mente, como vamos a decir, por ejemplo, una chica dice, yo dono mi pelo para salvar el océano de la limpieza del combustible. Y eso se podría encasillar en una propaganda para concientizarle a la ciudadanía o a la gente de la importancia del medio ambiente y así otras campañas, por ejemplo, a todo pulmón, Teletón, o sea, no sé si me estoy entendiendo la diferencia. Estás entendiendo y es excelente el ejemplo que estás dando, Laura, porque no vamos a tomar solamente
el video de una persona diciendo que va a donar su cabello para salvar tal cosa. Eso es un contenido dentro de la propaganda, pero si a ese mismo contenido nosotros le agregamos campañas a través vamos a poner nombre, a modo de ejemplificar nomás, campañas a través de Última Hora, Telefuturo, Radio Monumental, periodistas hablando, salen influencers también. Vemos que en la calle se están repartiendo volantes de una organización ONG que está tratando de concientizar de donar el cabello para tales cosas. De repente hay partidos políticos, alianzas políticas que se unen a esa causa. Ahí nosotros estamos viendo una maquinaria de propaganda importante. Estamos hablando de una maquinaria de propaganda. La propaganda pura y dura, trabajando como tiene que trabajar para, como dijiste vos, cambiar esa conducta de o concientizar o tomar una posición o dar pie a hacer otras cosas. Porque eso también te puede llevar a que te abras, si es que estás abierto a donar tu cabello para salvar algo, quizá en una siguiente oportunidad estés abierto a no solamente donar tu cabello, sino donar algo más, para poner como ejemplo, ¿verdad? Entonces, un solo material no hace propaganda, pero toda una campaña detrás con todos esos emisores que te mencioné, sí hacen parte de la propaganda. Entonces, sí se lo puede tomar la U, pero si es algo aislado, es un producto publicitario nada más. No, son campañas masivas, ¿verdad? Yo puse como Sí, ejemplo eso nomás, pero también yo me acuerdo en los 90, la única manera de combatir el cólera en el país, acá en Paraguay, era a través de los medios masivos, diciéndole a la gente que le ponga 2 gotas de agua a la lavandina que iba a tomar y cosas así, ¿verdad? Que yo considero va a ser una propaganda porque influenció en toda la ciudadanía para que podamos beber agua potable y así eliminar una epidemia, bueno, no era una epidemia, pero era algo que afectaba a la mayoría de la población por no tener agua potable, que era el cólera, ¿verdad? Entonces yo más a eso es lo que estoy asociando la propaganda. La publicidad puede ser, no sé, perfume, jabón o cosas así, ¿verdad? Pero la propaganda es lo que estoy eh, enganchando es con esas propuestas masivas de hacer sí, algo para cambiar el futuro, algo así. sí. Así mismo. Y es muy buen ejemplo porque te darás cuenta, no solamente estamos hablando acá de una herramienta de manipulación, sino que es como incluso como una política pública en donde se trata de cambiar conductas, ¿verdad? Hay, por ejemplo, una campaña del cólera con medios masivos de comunicación, en donde también se suman otros movimientos sociales, incluso medios, iglesias, etcétera. Estamos hablando de una maquinaria de propaganda importante ahí, pero con ese fin positivo que mencionaste. Así que sí, respondiendo a tu comentario, Laura. Bueno, Gracias. gracias a vos. El emisor típico de la propaganda, entonces, como vimos, son gobiernos, partidos, religiones, movimientos sociales, instituciones grandes. Y los emisores de la publicidad son empresas, marcas, emprendedores, etcétera, de forma un poco más aislada. ¿Cuál es la audiencia que tiene la propaganda? Es la masa en su generalidad. Es una audiencia colectiva porque busca moldear conductas sociales. Cuando una masa empieza a cambiar, es como que se contagia de forma más rápida, de forma más fácil. La publicidad sí tiene como una audiencia mucho más segmentada, ¿verdad? Tiene consumidores individuales y tiene segmentos de mercado. Como hablamos ayer, eh, jóvenes, jóvenes rurales, jóvenes urbanos, adultos mayores, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cuál es la duración que tiene cada uno? La propaganda como la publicidad. La duración de la propaganda es a larguísimo plazo, porque busca instalar creencias que se mantengan en una línea de tiempo importante. Y la publicidad es a corto o mediano plazo porque busca generar compras, busca o que tomes decisiones para tomar una acción o que tomes decisiones para comprar algo. Y normalmente es a corto o mediano plazo. Eso significa que hay un poco más de inmediatez para que vos tomes una decisión con la publicidad. ¿Cuál es la emoción dominante, tanto en la propaganda como en la publicidad? En la propaganda tenemos que tener en cuenta cómo es bastante político el patriotismo
es algo que se suele ver muchísimo en la propaganda. El patriotismo, también el miedo, la esperanza, el deber moral de hacer algo, pone en tela de juicio tu moralidad, de qué manera vos estás actuando, quién se beneficia con tu acción o omisión, etcétera. Y la publicidad tiene como emoción dominante el deseo, el placer, la necesidad, la aspiración, ¿correcto? Y por último, un ejemplo clásico de propaganda, que le voy a ir mostrando también algunos ejemplos más gráficos. Ejemplo clásico sería carteles de guerra, campañas ideológicas y de publicidad. Estamos hablando de spots de televisión, pautas, anuncios en redes sociales, etcétera. Bueno, este cuadro, obviamente ustedes van a tener también en este material para que le puedan echar una lectura. Les hago una consulta si queda claro este cuadro con sus diferencias, ¿verdad? Tanto de la propaganda como de la publicidad y de qué manera se utilizan. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pero es un comentario lo que quería hacerte. Sí, adelante. Eh, la política es transversal a todo, tanto en la iglesia, en la cooperativa, en la escuela, la facultad, en todo hay política. Ok. Sí, sí, exactamente. Juan, perfecto. Gracias por tu aporte. Avanzamos entonces. La propaganda está presente porque hay un ambiente propicio para que se pueda propagar, para que pueda funcionar. Por eso la propaganda no existió, no existió siempre, sino que empieza a existir cuando el ambiente se da. Esa propaganda, acá les voy a mostrar, ¿se ve ahí el cuadro? Porque avanza un poquito rápido. Sí, profe, Súper. Hay un ambiente propicio para que la propaganda eh, se pueda instalar y que pueda funcionar correctamente. Como les dije, la propaganda no existió siempre, no es que estaba nomás, sino que de acuerdo a cada contexto se podía expandir o propagar algo, pero mientras más propicio se dio el ambiente, más eficiente empezó a ser la propaganda y empezó a trabajar entonces de forma más directa en el campo político, como estuvimos viendo. Acá dice, la propaganda ya existía en la polis ateniense, sin embargo en el siglo XX es cuando se reestructura, gracias a dos grandes situaciones que crean su campo. ¿Cuáles son esas dos grandes situaciones? En primer lugar está la masa moderna y en segundo lugar está las técnicas de comunicación e información. ¿A qué hace referencia la masa moderna? ¿Qué es la masa moderna? ¿Alguien se anima a decir qué es la masa moderna con sus palabras? Cuando hablamos de la masa, estamos hablando de una población, de una sociedad, ¿verdad? Estamos hablando de muchas personas. Pero la masa moderna tiene una característica determinante en relación a la masa antes de la modernidad. La masa moderna, que es al crecer la población mundial, al las personas abandonar el campo y concentrarse en las grandes ciudades, cuando se van formando naciones, cuando hay costumbres, tradiciones, cuando nace el nacionalismo, cuando hay ideas patrióticas, etcétera. ¿Qué es, qué es lo que ocurre en esa masa moderna? Hay valores y tradiciones compartidas. Es decir, yo soy parte de una masa cuando yo comparto ciertos valores, ciertas tradiciones, ciertas costumbres. Y mientras más grande es la masa, más personas somos, mayor facilidad de que esas costumbres se mantengan o tomen una sola dirección. Porque todos le seguimos a la masa, todos le seguimos al grupo mayoritario hacia dónde va. Anteriormente la masa moderna no compartía, mejor dicho, la masa antes de la modernidad no compartían valores, ni sentimientos, ni cosas. Era muy tribal todo, era por pequeñas tribus nada más,
pero las naciones nuevas hicieron que las propias fronteras de los países sean algo que nos una, ¿correcto? Con el chauvinismo, nacionalismo, etcétera. Esa masa moderna es de mayor manipulación por estas coincidencias que existen y que los unen como masa moderna. Y en segundo lugar, las técnicas de comunicación. Acá les escribí 3 puntos de las técnicas de comunicación que nosotros habíamos dado ayer en la línea de tiempo, en donde, en primer lugar, les nombro técnica de comunicación del escrito, de escribir. El escrito era limitado por su precio caro y lentitud de distribución. De libros costosos solo para la élite se pasó a folletos, panfletos, periódicos más populares, etcétera. ¿De qué manera evoluciona el escrito? ¿Se acuerdan ayer que vimos que antes de la aparición de la imprenta todo era a mano, ¿verdad? Tenías que escribir a mano, tenías que dibujar a mano. Entonces había un límite en la llegada de tu mensaje. Luego, con la masificación del escrito y de la grafía y demás, no solamente se puede llegar a las élites a través de la lectura, sino a las personas que no tienen una formación académica como para poder leer o escribir, pero que van a entender elementos de propaganda como panfletos, como folletos, como imágenes, como fotografías, etcétera. Como les dije, les voy a mostrar un poco unos cuantos ejemplos de esas técnicas de comunicación. La palabra es otra técnica de comunicación que fue evolucionando. Imagínense, la palabra era limitada por el alcance de la voz humana, sin embargo, con la creación de los micrófonos, con la creación de la radio, de la radiofonía, como también hablamos ayer, eso se pudo masificar, es decir, la palabra pudo llegar a más lugares. Estamos hablando entonces inicialmente del escrito, era limitado, luego se masifica, la palabra era limitada, luego se masifica, y por último, no menos importante, la imagen. La imagen era limitada, reducida a dibujos, pinturas, y luego se masifica. Se masifica con la televisión, con el cine, etcétera. Imagínense con todas esas técnicas de comunicación ya evolucionadas, más una masa moderna que se puede manipular porque comparte ciertas características, entonces ese es el ambiente propicio e ideal para que la propaganda funcione. ¿Correcto? La propaganda tiene dos fuentes. Y acá está un punto también determinante de la propaganda, que la publicidad es una fuente de la propaganda. Es decir, para hacer propaganda, yo tengo que hacer publicidad. ¿Me explico? Pero no necesariamente yo al hacer publicidad estoy haciendo propaganda. Esa es también la gran diferencia y por eso la propaganda es un sistema y la publicidad está dentro de ese sistema. Es una herramienta únicamente de la propaganda. Entonces, la publicidad es una fuente de la propaganda que funciona, como vimos, para moldear creencias, identidades, comportamientos. La publicidad puede ser un panfleto, un afiche en la calle, un flyer en las redes sociales, un spot en la televisión. La publicidad puede ser un jingle en la radio, etcétera. Y otra fuente determinante de la propaganda es la ideología política. La idea política. La idea política tiene que estar presente en una propaganda porque es lo que guía los valores. Si mi idea política es de centro derecha, para poner como ejemplo, entonces eso guía bastante mi comportamiento o mi forma de ver o de reaccionar ante el mundo. De igual forma, si es que yo soy de otra ideología política, si soy de centro izquierda o de alguno de los extremos, voy a reaccionar de una forma diferente. Entonces la propaganda está cargada de una ideología política, porque, como vimos, está con el objetivo de modificar una conducta. Como dice acá, en la ideología política, la publicidad se limita a campañas electorales en un tiempo determinado. Sabemos que las campañas tienen un tiempo límite. Ahora, por ejemplo, estamos en época de campaña y termina cuando? El 4 de octubre, el día de las elecciones. Pero la fusión de la ideología, de las ideas con la política actúa en todos los planos del humano. Es decir, no estamos haciendo propaganda en un proceso electoral o en un momento electoral únicamente, sino que la propaganda
está presente casi permanentemente en distintos aspectos. ¿Ok? Bueno, ahora Una vamos a pasar. consulta. Sí, 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 adelante. el compañero hace rato mencionó que la política es transversal a todas las instituciones. Y yo te Ujú. pregunto, ¿la ideología también es, o sea, es transversal a todas las instituciones como la religión, la política, no sé, la educación? ¿O la ideología es solamente política? Porque hay ideología religiosa, no sé si hay ideología sobre educación o cómo podemos definir ideología y cómo separarlo de otras cosas que no tengan que ver con política o algo así, lo que más o menos, o sea, no me entra en la cabeza ideología política porque yo creo que todo, en todo lo que hay ideas y se enfoca a una ideología toda la propaganda y la publicidad. Perfecto. Gracias, Laura. La ideología es netamente política. La ideología política es transversal. Está presente en todo porque tu ideología, ¿qué es lo que es una ideología política? Es una idea estructurada de cómo vos ves el mundo y cómo vos reaccionás al mundo. Y va a guiar eso las decisiones que vas a tomar, ¿verdad? Siempre ponemos ejemplos súper simplitas para tratar de ser lo más sencillo posible. En el sentido que tu ideología política a vos te permita, por ejemplo, darle libertades individuales a todo el mundo. Es decir, que la gente pueda abortar si quiere abortar, que la gente se pueda casar con personas de su mismo sexo si se quieran casar, que tengan esa libertad individual. Si tu ideología política te permite eso, entonces tu comportamiento en la sociedad se va a guiar de acuerdo a esa idea. Tu ideología política va a estar presente en tu forma de buscar educación, tu ideología política va a estar presente en aquella iglesia en la que vos participás, tu ideología política va a estar presente en tu reunión social con amigos, etcétera. Va a estar, porque es algo que guía tu conducta, es algo que guía tu forma de ver el mundo. Entonces, no te puedo hoy hablar de una ideología educativa, ideología religiosa, etcétera, porque la ideología política es la que, como, a ver, como En la que algo permea esencial. en esos ámbitos. Exactamente, y por eso está presente la propaganda, ¿verdad? Por eso está presente la propaganda y por eso está ligada fuertemente con la política, la propaganda. Por más que nosotros estamos en materia de estudio, la ideología política. Hay gente que vive su vida sin tener la más pálida idea que es una ideología política, sin haber escuchado jamás la palabra fascismo o nacionalismo o socialismo, lo que quieras. Sin embargo, hay un comportamiento que guía sus valores y ese comportamiento es su ideología política. Y tarde o temprano, al tomar decisiones, está tomando una decisión política, ¿verdad? Y esas decisiones pueden ser o por un análisis propio que hizo esa persona o por alguna manipulación o persuasión de una propaganda o de una persona, o etcétera, etcétera. Entonces la ideología política también es transversal, está presente. Entiendo. Pero cuando hablamos de ideología, siempre hablamos de ideología política, que es la que influye en las masas para cambiar conductas independientemente del lugar en donde uno esté, vamos a decirlo de alguna manera, militando. Correctísimo. Es así mismo, Laura. Es así. Muy bien, Gracias. súper. Vamos a irnos a las reglas de la propaganda. Vamos a pasar a algo un poco más entretenido ya ahora. Vamos a hablar de 5 reglas fundamentales de la propaganda. Estas son reglas que se utilizan hasta el día de hoy y que funcionan tanto en la propaganda como para el diseño de mensajes de contenido político, mensajes publicitarios, mensajes en general. Son reglas para que lo que vos quieras hacer llegar llegue correctamente a destino. Porque, como sabemos, el mensaje no solamente se tiene que decir, tenemos que nosotros controlar que el mensaje haya llegado correctamente y que nosotros luego podamos evaluar el efecto del mensaje que nosotros enviamos. ¿Correcto? Entonces vamos a hablar de la primera de las 5 reglas de la propaganda. Yo estoy viendo nomás que el chat están enviando mensajes, no sé si son preguntas o están poniendo nomás presente. Si alguien me puede comentar.
Presente estamos. Ok, gracias, Laura. Bueno, regla número uno de la propaganda, regla de simplificación y enemigo único. Alguien, acá voy a abrir el micrófono. ¿A alguien le gustaría explayarse sobre este punto? Si nos quiere contar de qué se trata esta regla de simplificación y enemigo único. ¿A alguien le gustaría decir? Bueno, yo me imagino, por ejemplo, de que esto sería, por ejemplo, en las municipales, que nuestros enemigos son las calles rotas, ¿verdad? Entonces, vos enfocás tu campaña en arreglar las calles, en mejorar y que todas las calles lo están un desastre, un caos lo es según la propaganda, y que vos sos el único que pueda arreglar, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Súper, súper, Laura. Me gusta. ¿Alguien más? ¿Algún otro ejemplo que le gustaría dar? ¿De qué se trata la regla de la simplificación y enemigo único en la propaganda? Atienden esto. Regla de simplificación y enemigo único. Reducción de una situación compleja a una idea fácil de repetir. Se polarizan los actores. Se presenta en que esto es bueno y es malo. Somos nosotros contra ellos. Una técnica que facilita la movilización, apela a emociones, etc. Lo que mencionó Laura es súper válido porque ella está utilizando una problemática para convertirla en un enemigo, que es un recurso válido en una campaña electoral. También otro recurso válido en una campaña electoral es personificar al enemigo. Es decir, no solamente es una problemática, sino que es una persona o es un grupo de personas. ¿Para qué? Para contrastar, para que yo pueda polarizar y se pueda ver, mira, ellos son los buenos, eso quiere decir que si ellos son, perdón, ellos son los malos, eso quiere decir que si ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Si él es el hermano, él es el malo, yo soy el bueno. Si esa problemática es la que está causando perjuicio, entonces yo soy el que trae la alternativa de solución a ese perjuicio. Esa regla de simplificación es que todos los males son culpa de esa persona, de esa situación, de esa problemática, de ese enemigo único. ¿Me explico? Entonces se Sería, simplifica. Es mucho más sería como una sencillo. manipulación más o menos, profe. Sí, así mismo. Puede ser una manipulación, puede ser una persuasión, puede ser un señalamiento también de algo real. Pero básicamente lo que estamos haciendo es, acá todos nosotros los que estamos presentes y conectados somos profesionales, entendemos de política, del contexto social y demás, y sabemos que las problemáticas debido a hechos de corrupción, eh, debilidad en instituciones, etcétera, hay una complejidad en en las cosas malas que pueden ocurrir en el Estado, ¿verdad? Es muy complejo, no es que se resuelve de la noche a la mañana. Sin embargo, explicar esa complejidad en una propaganda te resta tiempo, y tiempo es lo que uno no tiene. Por eso se simplifica. Se simplifica y se le señala un enemigo único, para que la gente que va a recibir esa propaganda pueda identificar fácilmente cuál es lo que es el perjuicio o de quién viene ese perjuicio para que empiece a tomar partido y que, bueno, de esa manera nosotros podamos, repito, contrastar o polarizar para que sepan quién es el bueno y quién es el malo. Profe, Profesor, sí, habla. un ejemplo Adelante, podría adelante. ser el video de ayer de la nena, el de Nixon contra Nixon, el ejemplo claro. Exactamente. Así mismo, imagínate en ese spot de Lyndon Johnson, el Daisy Spot, ahí nosotros le podemos ver al otro candidato, a Barry Goldwater, como el enemigo único. La simplificación de la regla. Excelente tu aporte, Juan. ¿Alguien más? ¿Iba a Edwin, decir algo? Sí. sí, alguna vez se dio el caso de que los malos contra los buenos, la gente prefirió al malo, o sea, eso podría llegar a pasar.
que de tan malo que es, ya es víctima de los ataques y al final la gente se queda con el malo. Y el tema es que es subjetivo, pues quién es lo que es el malo y quién es lo que es el bueno. Pero sí, pasan en campañas electorales que aquel que se cree bueno y le señala a los malos termina perdiendo, ¿verdad? Así como pasa que a veces también ganan los buenos. Pero como te digo, es subjetivo, ¿verdad? Es subjetivo porque es una propaganda más que nada. ¿Quién es lo que es el bueno acá? A menos que sea, no sé, un dictador que está destruyendo su país y demás. Bueno, vamos a Pero irnos a... Sí, Víctor, en política no existe lo bueno y lo malo, porque cada político, digamos, tiene su razón de por qué actuar también. O sea, para él puede ser que esté bien, pero digamos, lo consecuente ya es lo que se analiza, si es bueno o malo. así mismo. Es bastante subjetivo. Entonces, quien se hace llamar bueno, puede ser que sea bueno, pero puede ser que sea malo también. Bueno, vamos a ver ejemplos súper simples otra vez. Si estamos hablando de reglas de simplificación, vamos a dar entonces ejemplos súper simples. La culpa es de los judíos. Puede ser parte de un discurso de Adolf Hitler. La culpa es del imperio, decía Hugo Chávez. La culpa es de los inmigrantes, Donald Trump. La culpa es de la casta, Javier Milei. Se dan cuenta cómo en estos casos se está simplificando y se está viendo un enemigo único, como para que el mal de todo lo que está viviendo ese país, esa zona, esa localidad, y que la gente pueda identificar quiénes son los malos realmente, ¿verdad? O quiénes son los malos, no realmente, porque es como les dije, una herramienta de propaganda. Regla de simplificación y enemigo único. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Yo les voy a preguntar, todas las respuestas son correctas, pero esta regla de la simplificación y enemigo único, con estos ejemplos que están viendo, tanto de Hitler como Chávez, de Trump, de Milley, ¿ustedes pudieron identificar algo en nuestro país alguna vez? Cuando vos mencionaste de que de los malos, o sea, que el malo y el bueno, ¿verdad? Stroessner, por ejemplo, o sea, fue una persona cruel para muchos y para otros fue el mejor presidente. O sea, es, por ejemplo, es algo marcado en nuestra historia. Sí, correcto, así mismo. Gracias, Laura. Jessica, adelante, levanta la mano. Sí, profe, yo con relación a lo que mencionas también, valoraría la gestión de un gobierno bajo los resultados que dejó, ¿verdad? Yo te digo bien, simpatizo con Milei. ¿Por qué? Porque independientemente de la técnica que usa también, desde su discurso político, etcétera, porque en realidad él no es una persona de carrera política, él es un técnico, pero que por la situación deplorable de Argentina, digo bien, de la economía, ¿verdad? Que penosamente, si bien se hizo como que ciertos beneficios, lo que pasó es que se priorizó mucho el presente. Entonces se comenzó a hacer gastos desmedidos o quizás gastos sin crear como que mecanismos o medidas también para poder compensar todo eso que ellos estaban invirtiendo en cuestiones prioritarias como podía ser la salud, la educación, etcétera. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Compromete a las generaciones futuras. Entonces, es una valoración integral, ¿verdad? Yo más allá de la figura de la persona, es también el trabajo que hay detrás. Yo, por ejemplo, le veo constantemente a Milei, sinceramente, en estos discursos de prensa, etcétera, con su cabello todo despeinado, ni siquiera duerme, o sea, con un equipo detrás realmente que está mojando la camiseta para poder llegar a resultados, ¿verdad? Y más allá del fanatismo, yo también soy una persona que se guía mucho por los resultados y es más, creo que en realidad esos resultados son respaldados por la filosofía que uno en realidad no solamente abandera de boca, sino lo vive desde las pequeñas cosas. Y eso también se proyecta a las grandes. Súper, súper excelente. Excelente. Gracias, Jessica, por tu apreciación también.
Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Algún comentario más que tengan sobre la regla de simplificación en enemigo único con estos ejemplos? Si es que lo vieron alguna vez en Paraguay. Bueno, vamos a continuar con la siguiente regla de la propaganda. Vimos entonces la regla de la simplificación y enemigo único, que es mostrar a la gente que hay un solo enemigo bien claro y visible y que él es quien perjudica absolutamente todo. Simplificamos. La regla número 2 habla de la exageración y desfiguración. Este título les dice algo. ¿A alguien le gustaría decir de qué se puede tratar esta regla de la propaganda? Regla de exageración y desfiguración. A ver si alguien se anima. A mí no me viene nada en mente. Muy bien. Regla de la exageración y desfiguración. De la misma manera en la que la propaganda sugiere que simplifiques y que identifiques un enemigo único para una problemática, la regla de la exageración exige o sugiere que exageres una situación o una persona. Como dice acá, consiste en distorsionar la imagen del adversario, resaltando sus defectos y presentándolo como una amenaza grotesca, irracional, peligrosa. El objetivo es provocar miedo. Esta técnica convierte al adversario en una caricatura, deshumanizándolo, etcétera, etcétera. Bueno, la primera regla habíamos visto que es la de señalar un enemigo único y la segunda regla hace referencia a exagerar los defectos de ese enemigo único. Y acá otra vez nosotros podemos ligar con el ejemplo que dio el compañero Juan. Ayer, bueno, vimos el Daisy Spot y cuando el spot hablaba en contra de Barry Goldwater, ahí estamos viendo, se le está presentando como una amenaza grotesca, irracional o peligrosa. Siendo que este candidato lo único que dijo, lo único que quería transmitir era firmeza y seriedad como presidente de la República, sin embargo, se exageró y se desfiguró tanto su imagen como lo que dijo. Acá estamos viendo unos cuantos afiches, algunos afiches para que grafiquemos nomás lo que estamos hablando, ¿verdad? Democracia eh, y comunismo, estamos viendo una mano ahí roja, una mano izquierda, ¿verdad? Que así con pueden ver con garras y demás. Eh, Al lado vemos también a una madre que tiene que salvar a sus hijos del bolchevismo, ¿verdad? Del comunismo, como estamos viendo. La tercera imagen es una imagen que representa, que se utilizó también como una forma de exagerar, de desfigurar la imagen del mariscal Francisco Solano López, que vemos que está sobre una pila de esqueletos, de cráneos, etcétera, y de personas que él había matado, ¿verdad? Y la cuarta imagen estamos viendo, bueno, un Donald Trump alzado por un Vladimir Putin, y el Donald Trump es como una criatura. Estamos acá distorsionando, estamos exagerando, estamos mostrando algo mucho más grotesco o burlón o, bueno, o peligroso, irracional, como dice luego nuestra definición. Eh, que es algo que se utiliza, ¿verdad? ¿Para qué? Para reforzar una creencia, la creencia que nosotros, que digamos la masa ya tiene sobre una persona, sobre una situación. Si creemos que una persona es, vamos a utilizar esta palabra, es corrupta o es ladrona, entonces esta regla de la exageración puede ampliar, exagerar, ridiculizar un poco más para ir debilitando la imagen puede ser un adversario, una persona, una autoridad, etcétera. Entonces, de eso hablan la regla de la exageración y la desfiguración, que también no solamente es utilizado de esta forma con estos recursos gráficos que vimos,
sino que también se utiliza medios de comunicación, ¿verdad? Cada medio de comunicación tiene su propia línea editorial que puede estar o no a favor del gobierno o de cierta situación y va a moldear sus noticias, sus titulares, sus tapas, sus portadas de acuerdo a su línea editorial. Y puede caer en la regla de la exageración y desfiguración. Acá, por ejemplo, eh, a modo de ejemplo nada más, estamos viendo distintas tapas de diario post-debate presidencial en Argentina, en donde algunos periódicos hablaban bien de Milei y en otros periódicos hablaba pestes de Milei. Como por ejemplo el diario Página 12 decía El León Domado y hablaba de que Milei había perdido ese debate, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, entonces son, como les digo, técnicas de exageración para ridiculizar, para debilitar una imagen o incluso convertir un poco más amarillista a alguna noticia a instalar. ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá de esta segunda regla? No Quería quiero hacer, consultarte, profesor, quería consultarte si la regla de exageración, como hablamos en la primera característica de simplificar el enemigo, o sea, simplificar en el sentido de uno bueno y uno malo, la regla de Sí. exageración no aplica también a enaltecer lo bueno de uno. La regla de exageración es, no, es de exageración, estamos hablando de exagerar un defecto, no estamos hablando de exagerar un punto positivo, en este caso. Entonces, la segunda regla de la propaganda es directamente una manipulación negativa, directamente. No estamos hablando de resaltar valores Profe, propios. ahí Sí. entra la inseguridad ciudadana también. ¿Qué entra? Se to- La inseguridad ciudadana. Se toma un Sí. hecho aislado, un robo, un asalto, y se presenta como prueba de que vivimos en un caos total. ¿Qué sería? La función de justificar políticas de mano dura y militarización. Perdón, militarización. Es que apenas me sale la voz. Pero excelente lo que está diciendo Carmen. Excelente, un brillante ejemplo en el que se utiliza, ¿cierto? Se utiliza una situación aislada para tratar de instalar un miedo, se exagera con La algo misma con el cosa. fin de, ¿cierto? O militarizar o hacer alguna otra política pública que normalmente no se haría por, no sé, por no gozar de el apoyo popular o de la opinión pública. Así que Profe, sí, y el tema de los campesinos e indígenas también, sí, que muy se bien. exagera la presencia como una amenaza masiva a la propiedad privada. Entonces, la función sería legitimar desalojos y reforzar el modelo de agroexportador. Correcto, podría ser así mismo, así mismo. Se puede utilizar tal cual como estás diciendo, Carmen. Así que excelente, gracias por tu aporte también. Disculpa, apenas me sale la voz. No, por favor, gracias. Bueno, seguimos con la tercera regla. Acá ya vamos a ser un poco más buenos, porque como se dan cuenta, la regla uno y la 2 son como reglas de propaganda que tratan de destruir a alguien. Estamos nosotros hablando en términos súper fríos, porque es la única forma en la que nosotros podemos hablar de política como ciencia, ¿verdad? Necesariamente nosotros tenemos que saber que la política es poder, el poder no es ilimitado, es decir, no hay para todos. Entonces, cuando hay adversarios políticos, una de las reglas también del poder político es destruir al enemigo y una de las herramientas a utilizar para esa destrucción es la propaganda. Y estas dos primeras, la uno y la 2 son reglas de identificación fácil del enemigo y luego de la exageración para debilitarlo posteriormente. La regla de la orquestación. Ya no se trata únicamente de la actuación en contra del enemigo, sino de una actuación propia de quien la hace. La regla de la orquestación es repetir algo de diferentes formas, como para que se pueda entender y que lo pueda hacer en distintos medios también. Entonces, un mismo mensaje que yo pueda dirigirme
a un grupo y otro mensaje a otro grupo. Este va a ser uno de los pocos ejemplos que les voy a mostrar de Paraguay, porque como les dije, siempre tratamos de poner cosas de afuera para tratar de ser lo más objetivo posible. Solamente les pido que nosotros no contextualicemos esto con el contexto paraguayo, que no veamos el contexto, sino que lo veamos con ojos objetivos para tratar de entender esta regla de la orquestación o de qué manera, mejor dicho, un mismo mensaje se puede transmitir de diferentes formas. Este es un ejemplo bien simplista. Préstenle atención. Con más trabajo y precios más bajos, voy a hacer que el dinero alcance y que vuelvas a tener plata en tu bolsillo. Por eso presentamos el plan Plata en tu bolsillo. Una de las causas de que todo suba es la suba del combustible, porque influye en el costo del flete de los productos y este costo se le carga al consumidor, haciendo que vos pagues más y que tu plata no alcance. En mi gobierno voy a devolver la competitividad a Petropar porque volverá a ofrecer muchos mejores precios para que tu movilidad y que los precios de los productos no se disparen. Además, bajaremos el precio de los productos como el gas, que impactará positivamente en el precio de las comidas y crearemos más de 500.000 nuevos empleos que levantarán nuestra economía para que haya más circulante en la calle y el país vuelva a crecer. Yo sé cómo hacerlo. Mejorar la economía de los paraguayos va a ser mi prioridad, porque cuando tenés plata en tu bolsillo, podés hacer muchas cosas buenas para que vos y tu familia progresen y estén mejor. Bueno, dejemos de lado todo juicio de valor, centrémonos solamente en el mensaje. ¿Qué mensaje nosotros podemos rescatar de este material? ¿Alguien quiere encender el micrófono y contarnos cuál es el mensaje que hay detrás de todo esto? O no detrás, cuál es el mensaje realmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿A quién le habla? ¿Qué es lo que transmite? ¿Qué imágenes es la que estamos viendo? Buenas tardes, profesor. Rolando Buenas tardes. soy. Hola, Rolando. Lo que él trata de dar a entender es que va a ayudar a la población, o sea, a la familia paraguaya con el tema del gasto, lo que sería el gasto en combustible y los fletes, ¿verdad? Eso es lo que él trata de incentivar es que la familia se verá más mejorada económicamente con eso, ¿verdad? Mejorando Excelente. una parte que es importante en lo que es con respecto al Paraguay, ¿verdad? Que es los fletes y que eso encarecía algunos costos, o sea, azúcar, harina o el tema del comercio de vegetales, que siempre se trae del interior del país. Excelente. Gracias, Rolando. Súper. Jessica, adelante. Sí, profe, te comento, en realidad hay como que una especie de técnica en la forma en que transmite el mensaje, porque es como que se vale primero de conceptos económicos como lo que es el combustible y después a la población a la que se dirige es a la economía familiar, ¿verdad? Y es como que en realidad múltiples mensajes, porque todo finalmente está orientado a qué cosas, al voto, porque sin voto no va a poder ganar. Y va desde las familias, desde las empresas y también entes estatales, porque finalmente todo se mueve sobre la base del combustible. Y en realidad es un factor que él no puede controlar, porque hay una dependencia ahí, que es a nivel internacional. Y que quiera o no, las decisiones en realidad que tomen a esa instancia son las que a nosotros nos van a afectar, ¿verdad? Sin embargo, él desde su conocimiento en economía podría tratar de incidir a través de ciertos mecanismos también de los que se vale la economía para poder como que amortiguar ese impacto de subas y de disfrutar de los beneficios de las reducciones. Súper. Excelente. Excelente. Luego, gracias, Jessica. Muy buen aporte también. Gracias, Juan. Gracias, Jessica. Perdón, Rolando. Bien la visión, entonces. ¿A quién se Profesor, una dirige? ¿Qué consulta. mensaje? Sí, adelante. Perdón, Rolando, soy profesor. ¿Por qué siempre los candidatos, bueno, enfocan mucho el tema de seguridad? Pero algunas veces también, como dijo la compañera, tampoco depende de ellos. Por ejemplo, un concejal no puede decirte que va a mejorar la seguridad de tu barrio si él no está metido con la Policía Nacional. O sea, no es ministro del Interior, por decirlo. O Sí. tampoco es un director o encargado de
de una comisaría, pero siempre te meten eso en la parte política o en sus discursos, ¿verdad? Que siempre vamos a mejorar la seguridad, o como también en su momento lanzaron, fuera Chespi o pa Chespi, o como había lanzado uno, que viajen ellos, ¿verdad? En su momento. Con eso ganó mucha tendencia, por ejemplo, que viajen cuando eso, el tema que los paraguayos viajaban mucho a España y lanzaron como esa muletilla que viajen ellos, porque decían por esa época era Nicanor presidente y Camilo era que había lanzado ese en su momento, ¿verdad? Cuando después fue el ministro de la ayuda social, no recuerdo el nombre del ministerio que está sobre Antequera, ¿verdad? Es lo que me vino a la cabeza ahora, justamente como decía la compañera también, el tema que va hacia la parte social y la parte del combustible, por decirlo, de alguna forma. Excelente. Gracias, Rolando. Em, me estás haciendo acordar, la campaña que Viajen Ellos fue una campaña excelente realmente. Y fíjate que fue una campaña que utilizó, ahora estamos viendo la regla número uno de simplificación y identificación del enemigo único, ¿verdad? Era ellos contra nosotros, ¿verdad? Que viajen ellos. ¿Quiénes son ellos? Y se graficaba, ¿verdad? Se caricaturizaba. También se utilizaba la regla número dos, ¿verdad? De ridiculizar, de exagerar una situación y demás. Así que buen ejemplo el que estás dando. Luego tu otra pregunta de por qué prometen algo que no pueden dar y no sé, no sabría decirte por qué, pero bueno, hay gente que miente, que dice que va a hacer algo y promete eso. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos atajar. Ahora, el tema de la seguridad, esto ya no va con tu pregunta únicamente, pero eh, para Decía en poner el como... sentido de estrategia, preguntaban más si es en el sentido de estrategia, de captar atención, o más en ese sentido, porque Y como no, y decía la ponerle que compañera, si tu investigación dice que tenés que dar respuesta a la necesidad de la inseguridad y probablemente están tratando de dar respuesta a eso, ¿verdad? Por más que no puedan realmente solucionar esa problemática. Pero un concejal es un gestor también, ¿verdad? Por más se le puede ver involucrado o gestionando algo, por más que no tenga resultados, es también un punto positivo dentro de su gestión. Reunirse con el comisario de tal comisaría o con la base del lince o con el ministro del Interior, etcétera. Es parte de una gestión que podría funcionar en alguna campaña, ¿verdad? De cómo se comunique y a quién iría dirigido. Pero bueno, se puede utilizar. Bueno, atiendan bien. ¿Vieron ese primer spot? ¿Vieron a quién se dirigía? ¿Vieron las palabras que utilizó? ¿De qué manera? ¿Vieron las tomas de apoyo? ¿Qué es lo que se veía? Hablaba de el combustible, de cómo vos te podés movilizar, de que va a ser, van a bajar los precios, etcétera, etcétera. Y también el tiempo del material. Ahora vean el mismísimo material, pero dirigido a otras personas y con otro lenguaje también. Y vamos a analizar juntos. Si necesitas tener más plata en tu bolsillo y que esa plata te alcance para vivir bien, salí a votar. Tu voto decide tu bienestar en los próximos 5 años. Vota por estar mejor. Bueno, ¿qué pudieron ver en este segundo spot? Que dice básicamente lo mismo. Ahí simplificó todo en tres, cuatro palabras. O sea, en el otro se explayó más, diciendo varias cosas, pero este prácticamente el segundo video resume nomás ya todo eso y supuestamente las soluciones que le votes a él. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Síntesis a un Jessica. problema. Sí, profe, síntesis, solución a un problema. A ella es como que te presenta la problemática inicialmente, las bondades también de lo que puede hacer, pero ¿qué se necesita? Esto. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Atiendan. Con más trabajo y precios más bajos, voy a hacer que el dinero alcance y que vuelvas a tener plata en tu bolsillo. Por eso presentamos el plan. Bueno, ahí vemos que desglosa mucho más. Fíjense en el lenguaje que está utilizando, ¿verdad? Y las tomas de apoyo de lo que él está hablando.
grafica todo lo que dice. Y en este estamos viendo un lenguaje mucho más, también mucho más sencillo o coloquial, si lo queremos decir, donde dice, Si necesitas tener más plata en tu bolsillo, si necesitas, no es lo, si necesitas, si necesitas más plata en tu bolsillo, tal y tal cosa, es mucho más rápido. La música de fondo es diferente, es un poco más popular. Entonces es el mismo mensaje, es cierto, resumido y simplificado, pero tiene componentes diferentes al primer material. Uno que es bastante desglosado, dirigido, ¿sí?, a un grupo de la sociedad, y el siguiente dirigido a otro grupo de la sociedad. Mismo contenido, mismo objetivo, digamos, del mensaje. Dirigido y Profe, repetido. ¿Cómo? profe, ahí en el primer video, por ejemplo, yo veo lo que es visual, como usted está diciendo, está utilizando mucho una imagen más del pueblo, una remera del pueblo, como si fuera uno más de la comuna. Sin Perfecto. embargo, en el otro video es ya con una camisa, un poco más instando a la ciudadanía a que salga de sus casas para ir a votar, porque una vez que cambien, o sea, vayan a votar, que todo va a ser mejor. Excelente, excelente. Gracias, Carmen. A ver, Mónica, más uno. Me sale que levanta la mano. Adelante. Sí, buenas tardes, ¿cómo está, profesor? Le saludo acá Buenas de San tardes. Ignacio, Guazú, Misiones. Y en la primera imagen, como estaba hablando la compañera, aparte de su atuendo, él también muestra que supuestamente está en una despensa. Después también en el video mostraba cómo bajaban, creo que una caja de banana o algo así, los camiones, porque hablaba también de los fletes, ¿verdad? Y que por eso él instaba a que se vote por él porque iba a hacer un convenio o una forma de que sea más, o sea, barate el combustible, que sea más barato y que eso iba a convenir a todos. Sí, excelente, excelente. Gracias, Mónica. Buena apreciación. Creo que alguien más levantó la mano. Sí, yo nomás era profe, digo nomás Sí. porque ya se habló de la idea de que estaba inicialmente en este primer contexto, no digo tampoco un supermercado así de gran envergadura, pero se nota que es un Sí, comercio. Y en el sí, otro, en cambio, es como que está más en su rol de proponente, ¿verdad? Le ves con una camisita, en un lugar más formal, no sé si decirlo su casa, ¿verdad? Pero es como que más en el rol que se propone también. excelente. Bueno, gracias a todos Permiso, entonces por profesor. sus aportes. Adelante, Rolando. Sí, no, y refuerza nomás que vamos a estar mejor. Esa es su muletilla o lo que sea, sus frases de cabecera, refuerza en todo. Siempre está reforzando eso también. Para Sí, llegar por lo menos a la persona para que se quede dentro de él. Entonces, con eso, tic, él ya va manteniéndose dentro de la cabeza de la persona. Vamos a estar mejor. correcto, excelente. Gracias, Rolando. Ahí vemos también O la sea, su esencia de frase de campaña. su eslogan de campaña, sí mismo. Una, Exacto. para aclararnos, una muletilla son muletas que uno utiliza para hablar. Sí, perdón, Bueno, por eso no se me fue la mano, por eso decía su eslogan de campaña. Sería. súper. Muy bien, gracias a todos entonces por sus aportes. Entonces, de esta manera les quería graficar un poco si necesitas esta regla de cómo se van repitiendo un mismo mensaje con diferentes lenguajes, formatos, imágenes y demás. La cuarta regla de la propaganda es la regla de la transfusión. Esta es una regla que probablemente no sea tan sencillo de identificar o de poder describir con su nombre. Como ven acá dice, se trata de conectar una nueva idea con valores que ya existen. Esto me permite que el nuevo mensaje sea aceptado. ¿Qué significa eso? Que, a ver, vamos a poner como ejemplo Villarrica, se me viene ahora a la mente, que realices una campaña electoral en donde promociones tu candidatura y que utilices los valores propios del villarriqueño para tu campaña, es decir, que resaltes los valores de cómo es el villarriqueño, de cómo es el guaí, qué es lo que le diferencia a Villarrica de otras ciudades, etcétera,
¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Estoy tratando de instalar una nueva idea, es decir, mi candidatura vinculada directamente con ideas que ya existen, con valores que ya existen. A eso hace referencia la regla de la transfusión. Hay algo que ya se acepta en nuestra sociedad, en mi barrio, en mi entorno, en mi localidad, y yo utilizo eso vinculando con una idea nueva que yo estoy trayendo, que puede ser mi candidatura, que puede ser un proyecto, que puede ser una idea, etcétera. Les quería graficar esta regla con este spot. Les pido que presten atención y que escuchen. Somos vecinos, nos hacemos favores, nos prestamos las herramientas y nos devolvemos las pelotas, nos damos la llave cuando nos vamos de vacaciones y hasta nos regamos las plantas. Este es un buen momento para acordarnos del valor de esos gestos de todos los días. Ser vecino es saber que no tenemos una medianera que nos divide, sino una ciudad que nos une. Y si la ciudad nos une, el que está al lado, ¿no es también un vecino? Sea el lugar de la ciudad que sea. Son esas pequeñas cosas las que nos hacen grandes. Grandes, como para poder juntarnos. Pensemos igual o pensemos distinto. A seguir haciendo juntos. La ciudad en la que todos queremos vivir. Este es el verdadero poder de los vecinos y nosotros estamos acá para defenderlo. Muy bien. ¿Qué es lo que pudimos observar en este breve spot? ¿A alguien le gustaría decir? Vimos que se utilizan las características positivas, los valores que ya están arraigados de la cultura que se acepta para hablar desde la autoridad, desde una potencial candidatura, desde un lugar en el que se puedan encontrar Macri o en ese entonces eh, la otra persona que ahora mismo se me borró de la mente el nombre, pero se dan cuenta cómo se utiliza lo que ya está arraigado para tratar de conectar, ¿verdad? Para tratar de conectar con la gente. No estamos nosotros rompiendo 100% el molde, nos estamos agarrando de algo que ya se acepta. Como les mencioné el ejemplo de Villarrica, algunas cosas, algunas tradiciones que seguramente son muy, muy populares en Villarrica, que se pueden utilizar como un gancho para que yo pueda transmitir una nueva idea o presentar una candidatura o, bueno, tratar de instalar un mensaje de qué es lo que yo quiero hacer. ¿Correcto? Sí, a modo de comentario, vos sabes que en Sí, Luque pasa algo curioso. En Luque no te van a aceptar un asunceno, un fernandino, un salorenzano, pero vos le decís que es un luqueño el que se candidata y se identifica con la ciudad y ese arrasa en Luque. O sea, es algo muy fanático de los luqueños, pero es así. Pocos asuncenos o de otros lugares lograron cargos importantes, pero el luqueño tiene asegurado un lugar si se identifica con la idiosincrasia de esa ciudad. sí, excelente. Es así mismo. Es así mismo. Vos sos el Luke y luego Laura. Era, me mudé a Era. Sajonia. Bueno. Volviste a Paraguay entonces. De la República del Luque te mudaste a la No República de seas Paraguay. malo. La República está hermosa. Volveré. Muy bien. Bueno, excelente, excelente el aporte de Laura también, es así mismo. Entonces, esos valores arraigados son ganchos que se pueden utilizar y que utilice la propaganda justamente para tratar de vincular con una idea nueva. ¿Para qué? Para que no sea tan traumática la llegada de tu idea a instalar. Y por último, vamos a hablar de la regla de la unanimidad y del contagio. Esta es una regla fundamental también en la propaganda. No estamos hablando únicamente de spots televisivos, ¿verdad? Estamos hablando de que en las calles o en algún lugar, en un partido político, institución, etcétera, nosotros nos podamos contagiar contagiar del entusiasmo o de la creencia que existe en ese lugar. Eso es parte de la propaganda también. Como se darán cuenta, la propaganda no es una campaña publicitaria únicamente a través de radio y televisión, sino que
utilizan todo tipo de recursos como este. Esta herramienta de unanimidad y de contagio hace que vos te sientas parte de una masa, que te sientas parte de un grupo, que ya lo tomes como tu tribu y que vos defiendas los valores de ese lugar en el que vos estás. Y uno siempre quiere ser parte de un grupo, siempre. Nadie quiere quedar excluido. Y, y esta regla le da mucha fortaleza a los mensajes o a lo que se trata de instalar, porque logra adhesión de una forma más, vamos a decir, sencilla, porque es también una técnica de manipulación, ¿verdad? La manipulación de las masas, porque nadie quiere quedar excluido de nada, ¿correcto? Acá ponemos como ejemplo, bueno, estas imágenes de la historia. Por último, para ir cerrando nuestra clase, hay no solamente reglas de la propaganda, sino que hay reglas de la contrapropaganda. Reglas que también tenemos que entender que la contrapropaganda es dar una respuesta a la propaganda misma, ¿verdad? Y para eso les voy a citar algunas estrategias, qué significa y un ejemplo histórico real. Regla de la propaganda, de la contrapropaganda, número uno, es reconocer los temas del adversario. Significa identificar los valores o preocupaciones que movilizan al otro para responder estratégicamente. Esto es algo lógico, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer una campaña o una propaganda, o no solamente una campaña electoral, una campaña de comunicación, una campaña publicitaria, si es que nosotros no podemos reconocer cuáles son los temas que mueven al contrincante. Porque de alguna manera nosotros tenemos que lograr desestabilizar ¿cómo se dice? O responder que sus ideas no son las correctas o que nuestras ideas sí son mucho más fuertes que las de los adversarios. Entonces, como regla número uno de la contrapropaganda es reconocer sus temas para que nosotros podamos responder estratégicamente. El ejemplo histórico es, durante la Guerra Fría, Estados Unidos reconocía el discurso de la Unión Soviética sobre la justicia social y contrarrestaba con la idea de libertad individual. Claro, al, al tener la Unión Soviética ese discurso de eh, donde la masa era lo más importante, Estados Unidos contrarresta con la libertad individual como lo más importante. Entonces hay un reconocimiento del tema del adversario. Regla número dos, atacar los puntos débiles. Al nosotros reconocer los temas del adversario, nosotros podemos señalar contradicciones, errores, incoherencias, etcétera, eh, para quitarle legitimidad, para quitarle seriedad a las ideas del adversario también. Un ejemplo histórico, en la campaña de Lula se expusieron promesas incumplidas de sus oponentes y se polarizó con los datos concretos y reales de ese contexto. Entonces los puntos número uno y número dos, como vemos, están bastante ligados: reconocer los temas del adversario y atacar los puntos débiles. Regla número tres de la propaganda, y esto es determinante: no atacar de frente si el adversario es poderoso. Los ataques en política son válidos, son parte del juego, incluso están dentro de las reglas del juego. Sin embargo, si el adversario es demasiado poderoso, no hay ninguna necesidad de atacar de frente. Eso no quiere decir que el ataque se tenga que evitar o hacerlo de menos, sino que hay que ver otras formas de que el ataque indirecto debilite al adversario. ¿Qué significa evitar confrontaciones directas que puedan fortalecer al adversario? Usar vías indirectas. ¿Cuáles son las vías indirectas? Pueden ser, se utiliza, por ejemplo, mucho, se utilizó el cine para ridiculizar, se utilizó el humor, se utilizaron shows de stand-up, símbolos, gráficos, etc. La regla de la exageración sí, de la exageración, que era la regla número dos de la propaganda, nosotros habíamos visto algunos afiches en donde se caricaturizaba y se ridiculizaba al adversario. Eso, por ejemplo, también son ataques que no necesariamente vienen de vos hablando en prensa en contra de tu adversario, sino que pueden ser
ataques que nazcan espontáneamente nomás, de simpatizantes o de seguidores, entonces es un ataque indirecto. Regla número 4 de la contrapropaganda. Atacar y desdeñar al adversario. Restarle legitimidad con tono despectivo o irónico. Se dan cuenta, esto, el punto número 4 guarda una gran relación con el punto número 3, pero en este caso el ataque sí ya es directo, cuando tu adversario no es más poderoso que vos, pero de alguna forma, como dice uno de los puntos de las leyes del poder, eh, es importante debilitar al adversario, porque cuando tu adversario regrese, va a buscar la forma de destruirte políticamente. Entonces, la regla número 4 de la contrapropaganda es atacar y desdeñar. Regla número 5 de la contrapropaganda, mostrar contradicciones con los hechos. No solamente atacamos los puntos débiles, sino que mostramos a través de campañas, a través de propagandas, eh, cuáles son las contradicciones concretas de las cosas que el adversario está o defendiendo o promocionando, es poner cómo el discurso del adversario no se sostiene en la realidad. Creo que quedó bastante claro esto como para ir desglosando unos cuantos ejemplos, porque me parece que estamos llenos de este tipo de situaciones en donde el discurso del adversario no se sostiene en la realidad y que fácilmente se pueden mostrar contradicciones con hechos, ¿verdad? Hay de repente em, candidaturas o proyectos electorales que se olvidan que son oficialismo y promocionan un proyecto electoral como si fueran que no son gobierno hoy, ¿verdad? Y entonces están ofreciendo cosas que en realidad ya podrían hacerlo, pero bueno, caen en el error de actuar como que no están en el poder y están ofreciendo cosas que finalmente la gente después les reclama. Punto número 6, ridiculizar al adversario. Esto es algo que se utiliza, pero se utiliza demasiado. Y hoy en día, imagínense que antes se utilizaba la ridiculización del adversario a través de pinturas, de panfletos, de fotografías, y hoy en día la ridiculización, ¿cómo se hace? ¿A alguien le gustaría decir cómo se hace hoy en día la ridiculización? Con IA nomás ya. Con memes, con videos con IA, sale el adversario ahí bailando, haciendo cosas ridículas. Bueno, y si no goza de popularidad, imagínense la gracia que va a dar a la gente que vea esas ridiculizaciones, que pueden ser caricaturas. Nosotros, por ejemplo, vamos a nombrar un caso específico. Las caricaturas de Carlos. ¿Alguien sigue las caricaturas de Carlos de ABC? Bueno, que es un excelente, eh, ¿cómo se dice? Dibujante o ilustrador. Las caricaturas de Carlos, normalmente lo que nosotros pudimos notar es que cuando empieza a dibujarle por primera vez a una autoridad, lo dibuja normal, pero mediante va pasando el tiempo, esa autoridad va cambiando y se va deformando y se va degenerando. De repente, voy a ver si recuerdo específicamente, pero el presidente Santipella de repente empieza como una figura normal, después pasa a convertirse en una marioneta, luego ya le pone una nariz de Pinocho, luego ya le pone creo que un traje de cigarrillo, luego ya le pone tal y tal cosa, etcétera. Ah, luego ya le dibuja adentro de una burbuja. Y de esa manera, en una línea de tiempo, desde los inicios hasta hoy, es como que se va degradando esa caricatura y esa forma. Entonces trata de lograr la ridiculización. Pongo como ejemplo al presidente Santipeña, pero son varias las figuras políticas que si siguen en una línea de tiempo se van a dar cuenta que empiezan de una forma las caricaturas y después se van degenerando con el tiempo. Profesor, ¿Sí? imagínate que un presidente argentino le culpó a Tinelli en el show de Videomatch de ridiculizar
en público y que eso tumbó su gobierno. Imagínate, exactamente. Y también, imagínate que eso es también una regla de la propaganda y la contrapropaganda, ¿verdad? ¿Quién no nos dice que los medios de comunicación manejados por grandes empresarios con intereses económicos no financiaron eso para destruir la imagen del presidente? Estamos hablando así con una visión súper paranoica, pero ¿por qué no, verdad? Podría ser materia de estudio. Así que sí, se le ridiculiza y se utilizan, como dije, cine, programas de humor, stand-up, memes, videos, etcétera. Bueno, y por último, regla número 7 de la contrapropaganda es imponer un clima de fuerza propio. Es decir, mostrar músculo político, mostrar en tus actos que tenés un poder como convocatoria tremendo. ¿Eso para qué? Para eclipsar al adversario. Tenés un adversario que es bastante popular, que hace una concentración donde llevan 1000 personas. En el caso que tu organización pueda superar eso, que pueda ser también una concentración, pero con el doble o el triple de la cantidad, como para eclipsar al adversario y mostrar de entrada quién es el que tiene mayor adhesión o mayor dirigencia que le acompaña. Hoy Muy en bien, día, hoy en día los que asisten a los eventos políticos más se van por los grupos musicales que por el candidato, pero lleva gente pues, y la foto es la que importa al final. ¿verdad? Y la foto después vos ves ahí, multitudinario, pero todos se fueron para escucharle a Marilina. Es así. Bueno, para ir terminando, la propaganda no busca informar, sino influir, porque es una herramienta de poder. Comprender la propaganda es el primer paso para no ser dominado por la propaganda. Entonces, esto no solamente nos va a servir para que utilicemos como técnicas en campañas, en comunicación y gestión gubernamental, etcétera, sino para que nosotros mismos podamos entender de qué se trata y saber en qué momento nosotros estamos viviendo un ambiente de propaganda, cuál es un tema que empezamos nosotros a considerar que es una propaganda, por qué se está insistiendo mucho en este tema en todos los medios de comunicación de este sector nomás y no del otro sector, qué es lo que se está tratando de instalar, etcétera. Esto que dimos hoy nos va a ayudar para que permanentemente podamos estar nosotros atentos, despiertos a no dejarnos influenciar por las campañas propagandísticas que tratan de cambiar algunas conductas. Y que nosotros, bueno, siempre podamos tener esta visión objetiva, ese observador externo para entender la sociedad principalmente. Bueno, amigos y amigas, hasta acá llega nuestra clase de hoy. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo están por ahí todos? Excelente, profesor. Excelente, gracias Mónica. Excelente, profe. Muchas gracias. Ahora si tienen alguna consulta, duda, comentario que quieran hacer, adelante. A Hoy estamos partir de ahora conectados. ya va a ser, a partir de ahora ya va a ser diferente mi visión a la hora de ver una propaganda o un medio de comunicación. O sea, ya voy a tener más técnica o sea, más técnicas para identificar todo esto que estuvimos mencionando y ya no va a ser tan fácil influir en mi persona a la hora de ¿Verdad? meternos esas ideas. Sí, la verdad que sí te abre mucho la mente y siempre me viene a la mente, así cuando estoy en clase me viene a la mente, porque sabes que trabajé en política, me vienen a la mente muchas situaciones, ¿verdad? Y no me doy cuenta que es más una campaña de propaganda que otra cosa. Excelente. Entonces nadie nos va a poder manipular a todos los 45 que estamos conectados acá. Así mismo. Bueno, entonces les agradezco a todos por haberse conectado. Esta es la clase número 2 de este módulo de marketing político. El próximo lunes y martes vamos a tener con la profe Rocío. También vamos a profundizar temas de marketing político digital, marketing político en campañas electorales, marketing político en comunicación de gobierno. Vamos a hablar sobre crisis y sobre imagen política y bueno, y mucho más. Realmente es bastante completo
El material creo que ya va a estar en la plataforma también de la clase de hoy, entonces pueden echarle una lectura también si quieren. Gracias, profe. Hoy estuve sin celular, un quilombo, pero en el francés. Estoy desde la compu hoy. Excelente. Gracias, Bruno. Gracias por tu mensaje. Acá ya le estoy leyendo a... Ya es vieja la criatura. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, amigos y amigas, entonces un gusto volver a verlos a todos. Eh, ¿Les enviaron la foto que nos sacamos ayer? ¿Recibieron? Sí, recibimos Ah, bueno. Pues yo me olvidé de subir, así que hoy voy a subir la foto que nos sacamos ayer. Le voy a estar ahí etiquetando a quienes me siguieron. Le voy a devolver el seguimiento. Nos vemos entonces. Que tengan un excelente martes y una excelente semana realmente. Gracias, profe. Gracias, Yo justo hoy me profe. preparé para la foto. Hoy justo que Gracias. te preparé para la foto. Bueno, próxima semana nos sacamos fotos, ¿eh? Espero que estén todos. Saludos. Dale, profe. Chao, chao. Chao, chao. Profe. Chao, chao. Gracias. Adiós.